Hay un poquito, por favor. Gracias. Ya se fueron nuestros visitantes, ya se fueron los misioneros, volvemos a la normalidad. Amén. Ni modo de escuchar otra vez Filipenses. Se fueron los visitantes, se fue el recreo. Ahora vamos otra vez ahí al trabajo, a escuchar Filipenses. Sí. Si alguien nos podría ayudar, por favor, abriendo un poquito las persianas. A mí en lo personal no me gusta mucho cuando está oscuro. Sí. Francisco, por favor, si puedes abrir un poquito, ahí como estaban antes. No sé qué ha pasado hoy con las sillas, ¿no? Como que estamos todos tan bien juntas, medias abiertas, las flores están para este lado, el púlpito está para este lado. Y es mi cumpleaños, imagínense. Yo creo que es por eso. Yo creo que es por eso. Muy bien, Filipenses capítulo 1, por favor, en nuestras Biblias. Uy, también que estábamos con el hermano Herrera, con el hermano Galesio, otra vez a Filipenses. Está bien. Vamos a estar poco tiempo, no se preocupen, poco tiempo. Para poder hacer una breve introducción o un repaso con Filipenses, en el capítulo 1, recuerde que Pablo ha venido hablando acerca de su deseo, ¿se acuerdan? El deseo, el anhelo que el apóstol Pablo tenía de estar con Cristo, ese era el anhelo que Pablo tenía muy profundamente. Y el apóstol al mismo tiempo, si bien es cierto, tiene un profundo anhelo, un profundo deseo de compartir, de estar con el Señor, Pablo dice, lo cual es muchísimo mejor, amén. Al mismo tiempo tiene una carga muy grande por la iglesia. Pablo ama profundamente a la iglesia y él dice, pero si mi estancia, a pesar de que va a ser en sufrimiento y pérdida, es beneficiosa para la iglesia, dice, entonces no sé qué escoger. Tengo el deseo de partir con Cristo y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar con vosotros es más necesario, dice el apóstol, a causa de ustedes, por causa del Evangelio. Así que Pablo pospone sus deseos personales, sus anhelos personales justificados, los pospone por la iglesia, por el bien de la iglesia, por el beneficio de la iglesia. Pero, versículo 27, por favor, capítulo 1, versículo 27, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Versículo 27, pone una condición, si podría llamarse así, o un requerimiento el apóstol Pablo. Versículo 27. Solamente, ¿qué dice? Solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo. Yo sé que para muchos este es uno de mis versículos favoritos, y para usted también quizás, pero note lo que el apóstol está diciendo. Trato de ilustrarlo esto en el contexto en que lo viene desarrollando. Pablo dice, yo deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero está bien, me voy a quedar. Estoy dispuesto a retrasar mi viaje con el Señor por quedarme con ustedes. Solamente, ¿entienden? Vemos ahí la conexión, solamente que os comportéis como es digno. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba dispuesto a sacrificarse siempre y cuando la iglesia hiciese su parte. Siempre y cuando la iglesia cumpliese con su responsabilidad. Si la iglesia no estaba dispuesta a vivir a las alturas de las demandas del Evangelio, no habría razón de ser para que Pablo simplemente hiciera tal sacrificio o aceptase tal demanda. ¿Nos damos cuenta? Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Note que Pablo no se goza en el sacrificio. Pablo no es una persona que le gusta sufrir, no. Pablo está cansado. En el libro de Timoteo dice, he acabado, le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, estoy listo para partir, dice Pablo. No tenía necesidad de quedarse. Cuando les escribe a los filipenses dice, está bien, estoy dispuesto a quedarme, siempre y cuando solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Saben, hermanos, que una iglesia no podrá ir más lejos de lo que los miembros deseen ir? Esa es una gran verdad que un pastor me enseñó hace mucho tiempo. Porque a veces el líder o el pastor trata de llevar a la congregación más allá de donde quiere ir y eso no funciona. La iglesia avanzará hasta donde los hermanos deseen ir. Y eso es básicamente lo que Pablo está mostrando. Dice, solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio. Es decir, cuando Pablo habla de vivir dignos del Evangelio, Pablo está hablando de vivir apropiadamente conforme al cristianismo, ¿verdad? Pablo está hablando de vivir a la altura, como corresponde al Evangelio. Qué interesante, el versículo 27, si usted no lo ha buscado, solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo. Qué interesante, hermanos, el Evangelio trae dignidad a la vida del ser humano, amén. El Evangelio trae dignidad. Para mucha gente, por ejemplo, Carlos Marx decía, la religión es el opio del pueblo, y tenía razón, porque es la religión, pero el verdadero Evangelio trae dignidad
Es decir, nos ayuda a recuperar la dignidad que fue perdida a causa del pecado. Por eso el Señor Jesucristo frecuentemente mencionaría: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Se da cuenta que el Evangelio, reflejado en la vida de los creyentes, eleva el nivel de vida de las personas. Veámoslo a través de la historia, veámoslo en nuestra propia historia, en nuestro propio testimonio. Una persona sin el Evangelio, ¿no es acaso el Evangelio, no es acaso la Escritura, no es acaso la Biblia la causante, en el buen sentido de la palabra, de que el ser humano viva más dignamente? ¿De dónde sacamos todo lo que el ser humano conoce como valores, por ejemplo? Aún los inconversos pueden rechazar, aún los ateos pueden rechazar la Biblia, pero una cosa no pueden negar: que todos los valores, todos los principios que rigen la vida del ser humano, todo lo que nosotros mostramos como ideales, ¿de dónde sale? ¿Cuál es su trasfondo? Es la Escritura. Amén. Es el Evangelio el que cambia a las personas. Es el Evangelio el que nos hace vivir más dignamente. Y Dios mostró esto desde la creación. ¿Por qué cree que Dios no nos hizo en 4 patas, como los animales? Nos damos cuenta, hermanos, que aún en nuestra forma de ser desde la creación, Dios pone al hombre crea al hombre en una posición digna, en una posición diferente a la de los animales. Se da cuenta que el ser humano es el único que camina así, parado, erguido, una posición digna. No solamente la forma de crearnos, también lo puso en una posición, Señor de la creación. Le dio la responsabilidad de señorear sobre la creación. ¿Qué estaba haciendo Dios? Nos estaba poniendo en una posición digna. Estaba diciendo que el ser humano no es un animal. Muy contrario a lo que la gente quiere decir. Los seres humanos, dicen por ahí algunos, somos animales racionales. No, Señor, no somos animales. Dios no nos creó de esa forma. No somos animales, somos racionales, somos seres humanos. Tenemos una dignidad diferente. Amén. Y el Evangelio, cuando entra el pecado, hermanos, el pecado hace que el ser humano pierda esa dignidad. La forma, los propósitos en los cuales Dios nos creó. Por ejemplo, pensemos en algunos casos, todos hemos visto la triste experiencia de tener, por ejemplo, era conocido el borrachito del barrio. ¿Habrá habido en su barrio algún borrachito así? Sí, y a veces motivo de mofas, de burlas, ¿no? Pero qué triste. Por ejemplo, es uno de los grandes daños, las drogas, el alcohol, todo el daño que hacen al ser humano. Y una de las cosas que hacen, sin duda, es minar la dignidad del ser humano. La persona, el ser humano, digno como Dios lo creó, bajo los efectos del alcohol y las drogas, terminan haciendo cosas que jamás pensarían que llegarían a hacer. Amén. Terminan haciendo cosas que nunca las harían en su sano juicio. Yo recuerdo, y con mucha tristeza, había una familia que eran alcohólicos, vivían cerca del barrio. Lo triste no era que solamente el papá era alcohólico, la mamá también era alcohólica, imagínense. Y los niños, ya usted se puede imaginar, esa casa toda destruida, toda derruida. La mujer a veces se miraba siempre por la calle, caminando la mujer, el varón, borracho, con perros, unos perros que los seguían, y los niños caminando por ahí, pequeñitos, todos descuidados, mal vestidos. Siempre pasaban por la calle, siempre, eran conocidos, eran los borrachitos del barrio, ¿no? Qué tristeza, no sabe cómo se parte el corazón de una persona al ver a esta mujer, al igual que el hombre, muchas veces tirados en las esquinas, vomitados, durmiendo, mal vestidos, golpeando, peleando. Esa es la dignidad. Vea cómo el alcohol, cómo el pecado va destruyendo, va quitando la dignidad del ser humano. Lo triste de eso es que muchas veces es contagioso. Esas personas empezaban a contagiar a otras. Y antes pasaba, yo me acuerdo, un señor que trabajaba muy bien vestido, no tenía buen trabajo, andaba así con traje y corbata, se le miraba en las mañanas salir a trabajar, era el orgullo de sus hijos, de la familia. De pronto empezó a tener amistades equivocadas y también cayó en el vicio del alcohol. Y después de un tiempo usted ya no lo miraba bien vestido, con su traje, con su corbata, ya no lo miraba así, ya lo miraba todo sucio, todo greñudo, con los cabellos crecidos, la ropa desalineada, y después ya lo miraba en las esquinas. Ya lo miraba como los alcohólicos, ya así sin dignidad, tirado. Qué pena. Y muchas veces sus hijos tenían que pasar a ver. Démonos cuenta, hermanos, lo que hace el pecado. El pecado le roba la dignidad al ser humano. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan que el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén.
Cristo dijo que el diablo es homicida desde el comienzo. Desde el principio es homicida. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y eso es lo que hace Satanás. Viene a robar, a destruir, a matar. Y la palabra que usa en el libro de Juan, yo lo he explicado varias veces, habla de una bestia salvaje. No solamente mata, sino mata porque quiere matar y destruye. Hay ciertos animales que matan para comer. Satanás no es de ese tipo. Satanás mata y destruye. Es un animal salvaje que destruye todo lo que tiene a su alrededor. Y eso es lo que hace el pecado. Pero qué contradicción con lo que el apóstol Pablo dice. Solamente que os comportéis como es dignos, dice, del Evangelio de Cristo. El Evangelio, hermanos, trae dignidad. A los que antes consumíamos alcohol o drogas, nos enseña a vivir más dignamente. Amén. Nos recupera. Son grandiosos los testimonios de gente que puede decir: a mí el Señor me rescató de las drogas, a mí el Señor me rescató del alcohol, a mí el Señor me rescató de una vida desordenada, a mí el Señor me rescató de esto o de aquello. ¿Y qué vemos? Nuevamente, familias unificadas. Empezamos a recuperar esa dignidad que el pecado nos robó. El Evangelio trae dignidad. ¿Cuánto bien le hace el Evangelio a la sociedad? ¿Cuánto bien le hace el Evangelio o le ha hecho la Iglesia a este mundo? Por eso Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Ayuda a preservar. Hace este mundo más habitable. No la sociedad, no las personas. Es el Evangelio. Tiene una dignidad. Nos enseña a vivir más dignamente. En el griego, la palabra que usa, volvamos al libro de Filipenses, dice: solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio. Esta palabra dignos, en el griego se usa para hablar en relación al ciudadano. Vivir de acuerdo, vivir a los valores, vivir a la altura de un ciudadano. A eso se refiere, vivir, conducirse o comportarse como un ciudadano. Recordemos que los griegos son los primeros en traer estos valores de la democracia, el concepto de ser un ciudadano. Y se usa esta palabra en ese concepto. Ser digno es vivir a la altura o vivir como un ciudadano, no como un esclavo, no como una persona de tercera, cuarta categoría, como un ciudadano. Por eso Pablo, retomando eso en otros pasajes, nos dirá, por ejemplo, como en el libro de Efesios, nos dice que nosotros somos, ya no somos extranjeros ni advenedizos, Efesios 2:19, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Pablo enfatiza, la palabra de Dios enfatiza esto: somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de los santos, por lo tanto, tenemos una dignidad. ¿Amén? Entonces Pablo dice: yo estoy dispuesto a sacrificarme siempre y cuando ustedes estén dispuestos a vivir como ciudadanos, como corresponde a ciudadanos del cielo, vivir dignamente, de acuerdo, conforme al Evangelio. Vamos a buscar, por favor, algunos versículos. Vamos, por favor, permítame, vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 1. Con una marca porque vamos a regresar. Dios espera que vivamos dignamente. Me acuerdo de una hermana, cuando trabajábamos en Perú, en la iglesia, una hermana muy, muy especial, muy querida. Esta hermana, el Señor la rescató del alcohol también. Su familia, su casa era un desastre, parecida al otro caso que yo les comenté, era un desastre. Esta hermana conoció el Evangelio y el Señor la rescató. Y vea que de a pocos, como el Señor en su bondad va dando o devolviendo la dignidad al ser humano. Ya se le miraba diferente, ya vestía diferente. Empezó a ordenar su casita, se dio cuenta que necesitaba vivir más cómodamente. Empezó a ordenar su casita, empezó a cambiar y el Señor la fue bendiciendo y empezó a prosperar, hermano. Y a veces cuando nos invitaba a la casa, qué comparación, qué diferencia, cómo vivía antes sin el Evangelio y cómo vivía ahora. Vivía en una ladera de un cerro, la carretera pasaba por acá, hay un costadito. Pero ya arreglado, ya ponía sus platitas, ya la casita limpia, bien ordenadita, ya se miraba diferente. ¿Cuánto bien hace el Evangelio, hermanos, a una sociedad? ¿Cuánto bien? Efesios capítulo 4, versículo 1, por favor. ¿Lo tiene? Lo leemos todos juntos, por favor. Yo pues, preso
eso, en el Señor, os ruego que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Filipenses? Solamente que os comportéis como es dignos ¿de qué? Del Evangelio. Dignos del Evangelio. En este caso, en Efesios, ¿qué nos dice? Que andemos como es dignos ¿de qué? De la vocación, del llamamiento con el que fuimos llamados. Colosenses, capítulo 1, versículo 10, por favor. Colosenses 1:10. Todos juntos lo leemos. Colosenses 1:10. ¿Lo tiene? Comenzamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente, versículo 10, para que andéis como es dignos, ¿de quién? Del Señor. Note por favor la comparación, lo que está mencionando Pablo. Andemos como es dignos del Evangelio. En Efesios nos dijo como es dignos del llamamiento. En este caso, como es dignos de qué? Del Señor. Vivamos dignamente, es lo que está diciendo. Un versículo más. Primera de Tesalonicenses 2:12, por favor. Primera a los Tesalonicenses 2:12. Primera a los Tesalonicenses 2:12. Todos juntos. Y os encargábamos que anduvieseis como es dignos de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Que andemos como, hermano, como es dignos de Dios. Piensen esto. Primero que nos dijo Filipenses, que andemos como es dignos del Evangelio, como es dignos de la vocación, como es dignos del Señor. Y ahora, ¿qué nos dice? Que andemos como es dignos de Dios. Hermanos, ¿por qué el creyente tiene que vivir diferente al inconverso? ¿Por qué no podemos vivir en la misma forma? ¿Sabe por qué? Porque tenemos una dignidad. Porque Dios espera que vivamos según nuestra posición en Cristo, según nuestra ciudadanía. Hay un viejo dicho que decía, la mujer del César no solamente debe serlo, sino también parecerlo. ¿Ha escuchado ese dicho? ¿A qué se refiere? A la dignidad, ¿no? Que ciertas personas deben mantener según su posición. ¿Por qué cree, por ejemplo, un presidente cuando llega a un lugar recibe honores y se espera cierta dignidad en su comportamiento? ¿Por qué? Porque un presidente, justamente por su posición, es presidente, representa a millones de habitantes. Es por eso que el presidente no puede darse el lujo de andar mal vestido, no puede darse el lujo de andar en una discoteca, de quedarse dormido en la esquina, resultado de una borrachera que se metió, no puede darse el lujo de estar en escándalos, aunque muchas veces algunos lo están. Pero no puede ser. ¿Y eso por qué? Porque está representando su investidura misma, tiene una dignidad, tiene que vivir de acuerdo a su dignidad. Lo mismo los atletas en nuestros países. ¿Por qué hacen tanto escándalo cuando la selección, y tristemente es un común denominador, la selección de tal país fue a jugar, se lo vio a los jugadores borrachos en tal discoteca, y para colmo perdieron al día siguiente? Partido oficial de la FIFA. ¿Por qué se escandalizan los medios? ¿Por qué? Porque están representando, si estuvieran solos, podrían hacer lo que quieran, ¿verdad? Pero desde que visten la camiseta nacional, están representando a una nación. Entonces tienen que guardar cierta dignidad en su comportamiento. Y eso es lo que Pablo nos viene diciendo. El cristiano tiene que ser diferente, vivir diferente, comportarse diferente. ¿Por qué? Porque tenemos una dignidad, tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Tenemos que vivir dignos del Señor, dignos de Dios, dignos de la vocación, dignos del Evangelio. Volvamos al libro de Filipenses, por favor. 3 áreas en las que nosotros necesitamos, rápidamente, 3 áreas en las que nosotros necesitamos, porque la Biblia espera que vivamos dignamente. Versículo 27 en adelante dice, solamente que os comportéis como es dignos del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Necesitamos comportarnos dignos en primer lugar en todo tiempo. Note por favor lo que Pablo dice, para que o sea que vaya a veros, ¿verdad? ¿O qué más? O esté ausente,
oiga de vosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, solamente les pido una cosa, que os comportéis de forma digna, para que estando yo presente o ausente, oiga de ustedes que están andando en el Evangelio, conforme al Evangelio. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Tenemos que vivir dignamente en todo tiempo. Amén. Estando Pablo presente, estando Pablo ausente, dice, oiga de vosotros. Oiga de vosotros. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos que vivir dignamente cuando venimos a los servicios el día domingo y el día miércoles. Amén. Sí, pero también cuando estamos en casa, ¿tenemos que vivir dignamente conforme al Evangelio de Cristo? Sí. ¿Y cuando estamos en la escuela? ¿Los muchachos que están en la escuela tendrían que vivir dignamente conforme al Evangelio de Cristo? Sí. ¿Y cuando estamos en el parque jugando y cuando estamos solos, tendríamos que vivir dignamente? Sí. Para que sea que esté presente o esté ausente, oiga de vosotros. Oiga de vosotros. Qué triste, hermano, cuando muchas veces no lo hacemos así. Amén. Qué triste. Para venir al templo nos vestimos bien, nuestra corbata, nuestro terno, nuestra Biblia, nos bañamos. Yo no baño, algunos se bañó. Si no se bañó, el día de ayer también nos bañamos, perfume. Porque voy al templo, dignamente. Amén, y está bien. Hermanos, y después, la Biblia no nos dice que tengamos dos estándares de vida, por si acaso. No nos dice que tengamos dos closets de ropa, uno para los cristianos, para los días festivos cristianos y otro para los días mundanos. Hoy es domingo, hoy me he visto como cristiano. Se fue el domingo, hoy es lunes, muy bien, me he visto como mundano. ¿Será así? No, dice dignamente. Un cristiano es cristiano donde esté, o el cristiano se jubila. No se jubila, hermano, no se jubila. Uno jamás se jubila de cristiano, ni toma vacaciones de cristiano. Por eso, hermano, cuando salimos de vacaciones, vamos de vacaciones, ¿eso quiere decir que igual debemos de congregarnos? Por supuesto, el cristiano nunca se jubila, nunca sale de vacaciones. El cristiano es cristiano donde esté. Estamos acá, somos cristianos, nos vamos a nuestro país, somos cristianos, nos vamos a la playa, somos cristianos, no importa dónde estemos, somos cristianos. Entonces Dios no pone dos estándares de vida, no es que el domingo soy cristiano, el miércoles soy cristiano y entre semana, ¿no? El domingo me he visto como cristiano, decentemente, y quizás el miércoles, pero entre semana, ¿cómo me he visto? Usted ponga el calificativo. El domingo me comporto como cristiano, soy muy amable, trato bien a los hermanos, y quizás el miércoles en la noche, pero terminando el culto o el estudio bíblico, ¿cómo me comporto? El domingo uso buenas palabras, cuido mi vocabulario, y después, ¿qué tipo de palabras uso? ¿Sabe qué es triste? Y por si acaso, no digo haciendo referencia a alguien. Yo no tengo Facebook, por si acaso, y no digo que esté mal. No me malinterpreten, no digo que esté mal, el que tiene fe está bien, allá usted con sus pecados, mentira. No es pecado, puede tener su fe. Pero ¿sabe cuál es lo triste? Tenía Facebook, yo saqué por razones personales, no digo que esté mal, pero a veces lo decepcionante era cuando uno entra, o por alguna razón, entraba a la página de ciertos cristianos, amigos, ¿y qué encontrábamos? Mueras de esto. Una foto de un muchacho que era cristiano. Era cristiano porque yo pensé que era cristiano, ¿está? Una foto en su Facebook con una botella de cerveza. Dice, y después más abajo poniendo meditaciones de la Biblia. El cínico poniendo meditaciones de la Biblia con su botella de cerveza, imagínense. Dice, ¿y dónde está la dignidad del cristiano, no? ¿Dónde está la dignidad del cristiano? Y cosas como estas, uno puede cantidad de cosas. Una pregunta, yo no entro, le digo que no tengo Facebook, entonces no puede decir, el pastor está espiando mi Facebook. No entro, por eso usted no me tiene añadido ahí porque no tengo Facebook. Una pregunta, si una persona entraría a su Facebook, si usted lo tiene, ¿qué vería? Podría simplemente por ver su Facebook diría, este es un cristiano, definitivamente. O diría, ¿cristiano? ¿Por dónde? Pero mira de lo que habla, mira la música que comparte, mira las fotos que pone ahí. Y dice que es cristiano. Pablo dice, vivamos dignamente, en todo tiempo, para que sea que esté presente o ausente, oiga de vosotros. Usted mismo,
siéntese por favor hoy en la tarde en su Facebook y trate de ver como si fuese otra persona. Usted mismo podría decir de usted que es un cristiano. Recuerde que por poner versículos bíblicos eso no quiere decir que usted es cristiano. ¿Qué fotos comparte? Una foto, ¿con qué amistades? ¿En qué posiciones las comparte? ¿Qué actividades haciendo? Tengamos cuidado. ¿Qué piensan los demás? Dios dice que vivamos dignamente, presente o ausente. Los jóvenes son buenos cristianos cuando papá y mamá los están mirando, o también son cristianos cuando están afuera, cuando están jugando, cuando están en la escuela y nadie los ve. O es que ya llegando a casa se transforman el traje de cristiano, ¿no? Y si viene el pastor, peor todavía. Y llegando al colegio, se cambia el traje, el otro traje, y normal, un mundano más. Hablando como inconversos, diciendo las groserías de siempre, participando en las obras que menciona que condena la Biblia, ¿qué son? Hermano, vi al hermanito fulano de tal haciendo tal cosa. ¿Qué le digo? Y por si acaso gente me dice, pastor, quiero compartirle, yo no sé si será apropiado o no, vi al hermano fulano de tal, al jovencito fulano de tal. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Oremos por él, vamos a ayudarle. Pero ¿sabe qué sucede? Pablo dice, para que esté presente o ausente, oiga de vosotros. Yo puedo decir, no, sí, yo soy cristiano, yo vivo dignamente. Lo importante es que oye las demás personas. Interesante que Pablo dice, para que esté ausente o presente, vea acerca de vosotros. Pablo no dice para que yo vea, para que yo oiga. ¿Por qué oiga? ¿Qué testimonio? El testimonio finalmente que nosotros vamos formando, sabe que se va a ver a través de los comentarios, lo que la gente dice de nosotros. Pablo llegaría y escucharía cosas de los creyentes, algunas veces cosas positivas, algunas veces cosas negativas. Si tendríamos que preguntar a las personas, si tendríamos que preguntar a los amigos, si tendríamos que preguntar a los familiares, ¿qué tipo de cristiano es el hermanito fulano de tal? ¿Qué nos dirían? ¿Cuántos se someten a la prueba? No levanten la mano. A ver, candidatos, vamos a hacer una investigación, vamos a empezar a preguntar a sus amigos, conocidos, ¿qué piensan realmente de usted? ¿Lo consideran un cristiano auténtico o no? 3 preguntas claves. Algunos lo pensaríamos 2 veces, ¿no? No, eso está peligroso. Mejor lo dejamos ahí nomás, para que oigan de nosotros, dice el apóstol Pablo, el testimonio que estamos compartiendo. Comportarnos dignos en todo tiempo. Seguimos, por favor. Comportarnos dignos en las luchas. En las luchas. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, note por favor, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es interesante, Pablo utiliza varios términos atléticos, militares, en esta expresión. Oiga de vosotros, dice que estáis firmes, en un mismo espíritu, combatiendo. La palabra combatiendo acá quiere decir agonizando, unánimes por la fe del Evangelio. La idea que está compartiendo es unidos como un ejército, juntos como un equipo, combatiendo por la fe del Evangelio. Entonces, ¿cómo nos comportamos dignamente? Nos comportamos dignamente en nuestra vida personal. Debemos comportarnos dignamente en nuestra vida privada, pero también debemos comportarnos dignamente en nuestra relación con el Evangelio. El apóstol Pablo muchas veces cita, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla, dice. Hay una forma buena de pelear la batalla. Y Pablo dice, solamente quiero que ustedes se comporten dignamente, que estén unidos como un equipo, como un ejército, combatiendo frente a la fe, por la fe del Evangelio. Hay una forma digna de pelear la buena batalla. Amén. Hay una forma legítima de ganar la carrera o de luchar la vida cristiana. Y a eso está haciendo referencia, con dignidad. Tenemos que defender la doctrina. Tenemos que defender estar todos juntos. ¿Sabe que cuando hay problemas en la iglesia, problemas de división, es una forma de no comportarnos dignamente? Si usted entra a una casa y vemos que todo el tiempo hay discusiones, peleas, se dicen de todo, se insultan, se dicen de todo el tiempo, ¿diríamos que hay un comportamiento digno? No, ¿verdad? ¿Qué diríamos nosotros cuando en la iglesia se dan
conflictos constantemente, problemas. Recuerde, problemas siempre van a haber, pero lo importante es desarrollarlos, tratarlos correctamente. Pablo dice que nos comportemos dignamente en la forma de presentar el Evangelio, en la forma de defender la verdad, en la forma de vivir la vida cristiana, dentro de las actividades cristianas, unánimes como un ejército. Vamos, por favor, sigamos avanzando antes de ver algunos versículos. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 32, por favor. Hechos 4, 32. Hechos 4, 32. ¿Lo tienen? Amén. Y la multitud de los que habían creído, ese es verdad. Hechos 4, muy bien. Eran de un corazón, note por favor, un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todos las cosas en común. ¿Cómo era la iglesia? Un solo corazón, un alma, unidos por el combate. ¿Se da cuenta, hermanos, que aún los ejércitos, sobre todo antiguamente, cuando pelean tienen cierta dignidad? Para el momento de pelear tienen ciertos uniformes, por ejemplo, presenta cierta dignidad, ¿no es cierto? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en nuestros países, muchos de nuestros países utilizan la caballería todavía. Se utiliza la caballería hoy en día, es un arma de la milicia práctica para poder combatir hoy en día. ¿Ustedes qué dicen? No, pero se conserva. ¿Por qué? Por cuestión de dignidad. Los oficiales, cuando visten, usan sables, ¿no? ¿Por qué usan sables? ¿Es un elemento que hoy en día se podría utilizar para combatir? ¿Por qué lo usan? Por cuestiones de dignidad. Aun cuando se van a enfrentar dos ejércitos. Por eso es que cuando es guerra de guerrillas no se considera una pelea a caballo, ¿no? O terrorismo finalmente. Pero cuando se enfrentan dos ejércitos, tiene que haber cierta dignidad, ciertas reglas que hacen digna la pelea o la batalla. Un caso muy bonito, por ejemplo, les cito dos casos. Bueno, esto de la historia peruana, pero para que vaya conociendo un poquito la historia peruana. Se dice que en Sudamérica, en realidad no se dice, fue así, en Sudamérica se peleó la batalla de independencia de los españoles, se consolidó la batalla de independencia en Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, en Perú. Se peleó la última batalla, donde ya finalmente los españoles deciden retirarse, entre los patriotas y los realistas, así se denomina la batalla. Yo tuve la oportunidad de llegar y ver el campo donde se hizo la batalla, pero narra una historia muy interesante. Porque dentro de los españoles, dentro del ejército realista, tanto como en el campo de los patriotas, habían familiares. Habían familias que estaban luchando en diferentes bandos. Habían españoles que habían nacido en América, se les llamaba criollos, pero eran españoles, seguían manteniendo lazos familiares con los que habían nacido en la península, ¿no? Igual con los mestizos, entonces había lazos familiares. Narra el cronista de que antes de la batalla, antes que se desarrolle la batalla, se uniformaron los ejércitos, se pusieron frente a frente con sus mejores galas, con su ejército, dignos, cada uno con sus mejores ropas, dignos del ejército que representaban, y antes de pelear dijeron, vamos a darles un tiempo para que puedan cruzar, saludarse y quizás sea su última despedida. Vean qué gesto de dignidad. Desmontaron, pasaron todos al medio y dice que se abrazaron, lloraron, se saludaron. Terminado eso, al toque de la corneta, todo el mundo montó y empezó la batalla. Finalmente ganaron los patriotas. Y ahí el virrey firma la capitulación y ya salen los españoles. No, perdieron. Pero vea ese gesto, gestos de dignidad. Cuando estuvimos en Chile, la última vez que viajamos, estuvimos en Valparaíso y hay un monumento a un almirante, que para los chilenos es uno de sus más grandes almirantes, Prat, Arturo Prat. Y es muy famoso porque es uno de los almirantes más reconocidos y se desarrolla un evento en la guerra que Perú tuvo con Chile.
¿no? La guerra que Perú tuvo con Chile, se enfrentan los dos en un combate naval. Entonces, peruano guiando el Huáscar y Arturo Prat la Covadonga se enfrentan. Finalmente, en ese combate, ganan los peruanos, Miguel Grau. Frente a los vencidos, estaban anegando, Miguel Grau hace que rescata a todos los marineros que estaban caídos, ¿no? Que estaban naufragando, los rescata. Y no solamente eso, los rescata, los alimenta y los envía de nuevo a su país. En medio del combate, el general Arturo Prat muere un bombazo del verde, explotó el barco, murió. Solamente se rescató parte de su uniforme, su bota y unos cuantos su espada y algunas cosas. Miguel Grau pudo haberse llevado eso como un trofeo de guerra, pero en un comportamiento digno. Él agarra, no solamente devuelve a los soldados a Chile, sino que agarra, le escribe una carta muy hermosa, que los chilenos la tienen, ¿no? La tienen, y escribe una carta a la viuda de Prat. Le escribe agradeciéndole, devolviéndole, la que le dice, le devuelvo las posesiones de su marido, quien combatió valientemente. Le devuelve todas las posesiones. ¿Un gesto de qué? De dignidad. Entonces los chilenos reconocen esas cosas, se desarrollan en medio de la crueldad, del conflicto y de todo, pero gestos dignos, ¿se da cuenta? Aún para la pelea se tienen gestos dignos, y es lo que Pablo está diciendo. No dice, no solamente que vivamos dignamente cuando está presente o esté ausente, sino que vivamos dignamente aún cuando se trata de combatir por el Evangelio. Y la manera de vivir dignamente, nosotros no tenemos un uniforme que vestir, no tenemos espada de gala para mostrar nuestra dignidad. ¿Cómo mostramos la dignidad? En la unidad de la iglesia, en la defensa de la fe, la defensa de la doctrina, del cuidado. Ahí mostramos la dignidad del creyente, un comportamiento digno. Lo que mostraba el pastor hace algunos meses atrás, el pastor invitado, no es digno que la iglesia se esté desmayando y haciendo todo tipo de escándalos. Eso no es digno. Una alabanza digna del Señor. En tercer lugar, sigamos por favor, versículo 29. Porque a vosotros es concedido, Filipenses 1:29, a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también, note, padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Pablo espera que vivamos dignamente donde estemos. La Biblia espera que vivamos dignamente en la forma en que desarrollamos el ministerio, la forma, en que vivimos la vida cristiana. Pero también Dios espera que vivamos, nos comportemos de forma digna en las pruebas. Note lo que dice, porque a vosotros os es concedido. A vosotros, ¿quiénes son vosotros? Los cristianos. Y note esta expresión, a vosotros os es concedido. Es la misma expresión que se utiliza en Efesios 2, 8 y 9 para hablar de un regalo abundante. Os es concedido. Viene de la misma raíz que habla de regalo. Entonces quiere decir que a vosotros os es concedido un regalo, un don abundante. ¿Cuál es este don? Dígame por favor en el versículo 29. ¿Cuál es el gran regalo que Dios nos ha concedido? La salvación. Muy bien. No solamente que creáis en Él. El segundo regalo. Las pruebas. Qué bonito regalo que nos dio el Señor. ¿Ah? Porque para nosotros, bajo la mentalidad occidental, nos cuesta entender el sufrimiento. Nos cuesta entender cómo es que un Dios de amor pueda permitir el sufrimiento en la vida del cristiano, ¿verdad? Pero note lo que dice Dios. Bajo la mentalidad de Dios, es una mentalidad diferente. Bajo la mentalidad de Dios, Dios nos está dando un regalo abundante. Uno para la salvación. Y el otro regalo, las pruebas. Para que padezcáis. Pablo dice, así como hay que vivir dignamente en la vida personal, hay que vivir dignamente en la parte ministerial, pero también hay que vivir, comportarse dignamente, ¿en qué? En las pruebas. ¿Ha escuchado de gente que se alista para morir? Reyes, ¿no? Muchos casos. Ya saben que van a morir, dice, vístame de mis mejores galas, porque quiero morir dignamente. ¿Ah? No quiero que me vean sufriendo, quiero morir con dignidad.
Y muchos héroes así, voy a morir con dignidad, mátenme, pero no voy a traicionar a mi patria. Y nosotros tenemos cantidad de héroes, ¿no? En nuestra historia. Tenemos muchos héroes, gente que murió con dignidad. Murieron de la peor manera, pero murieron con dignidad porque no traicionaron sus principios, no traicionaron sus valores. Vivieron con dignidad, trataron de humillarlos, pero murieron con dignidad. Pablo dice, así también en las pruebas, el cristiano tiene que vivir con dignidad. ¿Cómo vivimos con dignidad? Dice, por si acaso Dios nos ha dado 2 regalos abundantes, 2 regalos especiales para salvación y para las pruebas. Porque las pruebas, hermanos, bajo la mentalidad de Dios, nos ayudan en la madurez espiritual. Las pruebas bajo la mentalidad de Dios nos ayudan a vivir de una forma correcta, nos entrenan para poder servir a Dios. ¿Sabe que las pruebas no las vamos a evitar? El inconverso no tiene pruebas, por si acaso, las pruebas solamente son para los cristianos. El inconverso, que tiene consecuencias de su pecado, va a sufrir por las consecuencias de su pecado. Y el creyente, a veces también sufrimos por la consecuencia de nuestro pecado, pero también tenemos la responsabilidad de soportar las pruebas. La pregunta es, cuando vienen las pruebas en nuestra vida, ¿cómo soportamos? ¿Las enfrentamos con dignidad? Algunas personas vienen las pruebas, ¿y qué hacemos? ¿Por qué Dios me haces esto? Renuncio al Evangelio, me voy. ¿Muestran dignidad? No se muestra dignidad, ¿no? ¿Cómo se enfrentan las pruebas con dignidad? Con valentía, valientemente. Pablo dice, solamente les pido una cosa, que nos comportemos dignos, de acuerdo al Evangelio de Cristo. Para que cuando esté con vosotros, presente o ausente, oiga de vosotros que están haciendo lo correcto. Para que cuando estén combatiendo por la fe del Evangelio, hacerlo de forma digna. Para que cuando vengan las pruebas, también mostrar dignidad, entereza, madurez para enfrentar las pruebas. Recuerda una cosa, hermanos, Dios nos ama, jamás nos dará algo que no podamos resistir. Amén. Dios jamás va a dañar a sus hijos, nunca nos va a dañar. El problema está en que para nosotros el mal de este siglo, ¿cuál es? El mal de este siglo es que nosotros queremos un cristianismo fácil, un cristianismo que no cueste, un cristianismo que no pida sacrificio, un cristianismo que no altere nuestro estilo de vida, un cristianismo, vamos, cumplimos, vivo como quiero. Ese es el cristianismo que queremos. ¿Cuántas veces? Pero el cristianismo que notamos en la Biblia es un cristianismo de compromiso, de sacrificio, de aflicción, como el apóstol Pablo decía, he sido tantas veces apedreado, he sido tantas veces azotado, por si acaso dice que visteis en mí. Pablo deja el ejemplo, en el libro de Hechos dirá más adelante, o menciona, así como en Filipos me persiguieron. ¿Por qué? Pablo está diciendo, hermanos, por si acaso, yo soy el mejor ejemplo. Ustedes han visto que a pesar de las aflicciones, a pesar de los apedreamientos, a pesar de las persecuciones, no he traicionado la causa. Yo sigo sirviendo al Señor. Es más, les contaré que hace una vez estaba en la cárcel y nos pusimos a cantar. Teníamos toda la espalda destrozada y nos pusimos a cantar. ¿Se acuerda de ese evento? ¿Y se acuerda dónde sucedió? ¿Dónde sucedió? Que finalmente el carcelero se convierte en Filipos. En Filipos. Y ahí está diciendo, acuérdense, yo les he dado el testimonio, cómo enfrentó Pablo las adversidades, con dignidad. No renunció al Evangelio. No se quejó del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque eso, ya entendamos, esa es parte de la vida cristiana. Esa es parte de la vida cristiana. Con las aflicciones son las que vamos a vivir. Yo les decía que el mal de este siglo, recuerden, y sobre todo en la sociedad en que vivimos, todo tiene que verse bien, ¿verdad? Todo tiene que verse bien. Mientras menos dolor sintamos, es mejor. Mientras más comodidad tengamos, es mejor. Vea todos los productos que nos ofrecen. ¿A qué apelan? Cuando vamos a comprar un carro, ¿qué nos ofrecen? Comodidad y lujo. Garantía. Este carro es cómodo, confortable. Tenemos una vida tan cómoda, si se da cuenta, tenemos una vida tan cómoda, tenemos medicinas para todo tipo de dolor, tenemos todo. ¿Qué pensamos? No sufrir, no sufrimiento, no dolor, no aflicciones, no sufrimiento. Esa es la meta en esta sociedad en que vivimos. Dios piensa diferente. Lamentablemente Dios piensa diferente. Porque muchas veces los problemas nos ayudan a acercarnos más a Dios. Los problemas van fortaleciendo nuestro carácter.
Estaba mirando, bueno, yo había leído de eso en el colegio, pero estaba mirando un documental muy interesante, cómo los espartanos criaban a sus hijos. Y recuerde que en Esparta básicamente había dos clases, ¿no? Los esclavos, que eran los que hacían todas las labores domésticas, pero el espartano, el ciudadano espartano, desde que nacía, él nacía con una dignidad. Él nacía para la guerra, entrenado para la guerra, era una máquina de matar, y toda su vida él soñaba en vivir y morir con dignidad, como un guerrero. Era entrenado para eso, al punto de que si un niño nacía y tenía algún tipo de deformidad, lo dejaban morir o lo mataban. Solamente sobrevivían los que tenían el estándar que deberían de tener. Y sabe que llevaban unas vidas tan austeras desde pequeñitos, apenas podían ya, los metían a estas academias de guerra. Tenían que experimentar el frío, tenían que experimentar el hambre. Sus mismos padres los azotaban fuertemente para que puedan soportar el dolor en su cuerpo. Cosa que para nosotros sería una locura, iría contra los derechos humanos, contra todo tipo de derechos. Ellos lo hacían. ¿Qué tenían en mente? El deseo de su madre, al momento de pedir 18 años, el deseo de su madre, que muera como un guerrero. Imagínense. Lo despedía para que muera como un guerrero. Su anhelo era vivir y morir como un guerrero digno. Pero llevaba un entrenamiento tan duro, tan fuerte. Y ese entrenamiento tenía que ver con el dolor. ¿Se acuerda la famosa historia de, ¿cómo se llama?, de los 300 gladiadores? ¿No? La historia que el cine ha mitificado. Bueno, eran espartanos, para que tenga una idea más o menos del entrenamiento que ellos desarrollaban o tenían. Pero le menciono esto ¿por qué? Porque esa madurez, entre comillas, ese entrenamiento solamente era posible conseguirlo a través del dolor. Algo similar sucede en la vida cristiana. Dios, los aspectos que va moldeando en nuestra vida, los va consiguiendo a través de ¿qué? A través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Dios puede obrar en nuestra vida de la forma. Por eso Pablo dice, pongámonos dignos. Mientras azotaban a un espartano, mientras lo hacían morir de hambre, ¿sabe qué le decían al niño? No llores. Lo golpeaban y le pegaban. No llores. Reprime tus emociones, porque eres un espartano. Sé digno, no llores, no supliques misericordia, pelea. Así lo entrenaban, así lo entrenaban. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando pasamos por pruebas? ¿Lloramos? Sí, necesitamos llorar. No digo que no lloremos. No digo que reprimamos nuestras emociones. No, necesitamos poner nuestro corazón delante del Señor. Pero no piensen en abandonar el Evangelio. No acusemos a Dios por los problemas que nos están pasando. No le echemos la culpa. Pongámonos dignos. Gracias, Señor, porque eso nos va a ayudar. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Vivamos dignamente. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder orar. Por eso Pablo, la palabra que utiliza, agonía. Porque la agonía nos habla de un dolor. Por supuesto, de pie, cerramos nuestros ojos para orar, por favor. Todos con los ojos cerrados. Permítame tener un tiempo breve de invitación. Mientras vamos a escuchar un pequeño himno de invitación, este es nuestro tiempo para responder. Permítame hacerle algunas preguntas. ¿Cuán digno me comporto cuando estoy a solas? ¿Cuán digno me comporto en la iglesia o en la fe? ¿Cuán digno me comporto frente a las tribulaciones, las dificultades? Dios desea que desarrollemos la belleza en nuestra vida. Dios desea que no nos derrumbemos, que sigamos avanzando con fortaleza, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza y de dominio propio. Dios desea crear hijos fuertes, hijos preparados para su servicio. Había alguien que aún no aceptaba a Jesucristo como su Salvador personal. Le ruego, si ese es su deseo, que levante y baje su mano.
permite hablar por nosotros. Si todos somos creyentes, es tiempo para responder al llamado del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir dignamente como tú quieres que lo hagamos en cada una de las esferas de nuestra